El otro día hice un vídeo hablando de que llevo varios años viviendo de cripto y pregunté a la gente que me contase sus historias. Y la verdad que han sido bastante interesantes y sorprendentes. Que mi teoría era que pues mucha gente había entrado en plan billete de lotería o le tira la quiniela. En mi entorno hay bastante gente que juega a la lotería, que me parece súper loco, cuando ese dinero igual podrías invertirlo en cripto y pues te daría más rentabilidad. Las respuestas me han parecido bastante interesantes, así que voy a comentar varias de ellas. Una ha sido Juan Camilo, nos comentaba que entró por el mundo de la conspiración. Darte cuenta de que el sistema está un poco organizado para que haya siempre inflación. Te suena un poco a el sistema me roba, a conspiración, pero por otra es algo que es cierto, que hay una inflación que se espera que esté siempre ahí, que es mínimo del 2%, lo que pasa que por una serie de razones pues se les fue de las manos y Bitcoin era como la solución contra la inflación. Por supuesto, ahora es algo mucho más establecido, pero pues hace unos años no estaba tan claro que Bitcoin fuese a ser la solución. Entonces, una cosa es verlo como solución a la inflación, donde esperas que simplemente tu dinero no pierda valor adquisitivo, y otra cosa es verlo como algo para dar un boom. Vale. O sea, una cosa es esperar como ganancias estratosféricas y otra verlo simplemente como reserva de valor, en plan de, pues en vez de meterlo en el colchón, lo meto en Bitcoin. Una historia similar es la del usuario Pepon Powa, que decía que había entrado para vencer la inflación, pero luego había pues cometido todos los errores típicos de cuando entramos en cripto. Hay una bull run, el FOMO te puede y cosas así. Tengo que decir que ponía que empezó en febrero de 2024 y creo que esto, pese a que ha sido una bull run en el sentido de que ha habido muchas ganancias en bastantes monedas, no en todas, ha sido una época difícil, ¿vale? O sea, yo creo que 2024 y lo que llevamos de 2025 no han sido los meses mejores para ser principiante en cripto. O sea, ha habido una volatilidad brutal y sobre todo muchos movimientos muy extractivos. O sea, ya no hay como comunidades que sean verdaderas creyentes de cosas ni nada. Me han gustado mucho también los comentarios de gente que entró por alguna utilidad de cripto, ¿vale? Esto pasa, o sea, hay mucha gente que dice, ay, es que cripto no sirve para nada. Bueno, sí que sirve, ¿vale? Hay ciertas cosas para las que es útil. El usuario Jonathan diciendo que Taringa le pagaba por posts en satoshis. No sé si os acordáis de Taringa, que era como una especie de agregador de noticias. Madre mía, una época que era como la cosa más importante de internet hispanohablante, yo creo. Y entonces dice que luego con eso obtuvo varias ganancias comprando distintas monedas, pero que luego pues al final realmente lo que hace falta para vivir de cripto es muchísimo dinero y ahora solo invierte en Bitcoin. Aquí me gustaría también hacer ese apunte, ¿no? Que no es fácil vivir de cosas. O sea, hace falta muchísimo dinero para financiarte la vida en general, sobre todo al ser tu herramienta de trabajo, lo mismo que con lo que te pagas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si mi herramienta de trabajo son, no sé, 10.000 euros y de repente tengo un gasto, tengo que tirar de esa herramienta de trabajo y disminuirla. El usuario JKL habla de que empezó con WorldCoin en 2022. No sé si aquí muchos tenéis WorldCoin, yo lo tuve en su día. Es de los mismos de Sam Altman, el de ChatGPT, el de OpenAI. Es como una oportunidad de entrar en cripto. Fui a una reunión de estas de los típicos exchanges de estos que vemos a veces, que hay como por las ciudades de intercambio cripto, no sé qué. Hacían como una reunión con la comunidad y hablaban de que hubo mucha gente que empezó como en un año determinado, que habían hecho aquí
habían regalado una moneda que se llamaba Dash, me parece, y que había sido bastante dinero luego en la bull run. Entonces eso había servido muchas veces para que la gente pues empezase a usar cripto. Y es que a veces cripto es un poco así, porque hay cosas que parecen estafa que luego te dan dinero. En camino están también, por ejemplo, los airdrops. Mucha gente me pregunta qué son los airdrops. Son como unos bonus que dan muchos proyectos por utilizarlos. Había entrado y estuvo como un par de años sin ganar mucho, pero que luego gracias a un airdrop de Cake tuvo bastantes ganancias. Cake es PancakeSwap, que es el exchange descentralizado de BNB, de la moneda de Binance. Ya no da airdrops, y la cosa con airdrops es que nunca sabes cuánto van a dar, ni cuándo lo van a hacer, ni qué tienes que hacer para recibirlos. Entonces es en realidad un mundo bastante extraño. Yo, si me metiese en airdrops ahora, lo que estoy mirando es, por ejemplo, Hyperliquid o Sui, pero de nuevo, tienes que usar el máximo número de protocolos posible y tener muchísimo cuidado de que no te estafen, de no cagarla. No es tan fácil como puede parecer. Lo que pasa es que, claro, de repente dices, ay, me han dado, no sé, 5.000 euros por no hacer nada. Pues claro, de repente es como, wow. De todas formas, de nuevo, 5.000 euros te sirve para darte un viaje, pero si te das el viaje ya no los tienes. En este camino también el comentario de Rodo Adrenalina, que piensa que mucha gente escucha lo de Bitcoin y tal y las criptomonedas y no entra por la dificultad. Y esto es verdad. Esto también me gustaría haceros la pregunta a vosotros de si creéis que la dificultad es un factor al principio. Porque, a ver, yo veo que sí, es fácil relativamente pues entrar con Binance y cosas así, pero sí que me he encontrado gente, incluso economistas, que me han dicho que no entran en cripto porque no entienden las gráficas. Miran las gráficas y dicen, esto es un caos, no sigue ninguna regla, es demasiado arriesgado. Pero también está la dificultad de simplemente pues usarlo. Sobre todo yo creo los exchanges descentralizados, todo esto de los airdrops. Por eso existen también los airdrops, ¿no? Para animarte a pues hacer ese esfuerzo y usar estas cosas que son no intuitivas y no tan fáciles. De todas formas, también la curva de aprendizaje es como muy elevada al principio, pero luego una vez has pillado las cosas, ya lo sabes, ya se estabiliza y no es tan complicado. Este camino también me ha sorprendido el usuario JPM, que ahora ha conseguido ser rentable gracias a la técnica de las ondas Elliott, las Elliott Waves. Pero apunta que no usa como el sistema típico de Nelson, sino uno de Pretster. Me ha parecido muy interesante porque realmente es algo que yo hablo en los vídeos, que cada uno tiene que ver como cuál es su técnica de análisis técnico que le parezca más intuitiva, que sepa usar mejor y tal, pero realmente no conozco tanta gente que lo implemente. Yo creo que muchos usamos una técnica relativamente sencilla, que es reconocer apoyos, resistencias, líneas de tendencia, ese tipo de cosas, y basarnos como en algo básico. Este fue el camino que hice. Haré otro vídeo si interesa, pero básicamente fue pues probar todas las distintas técnicas, además de forma como muy básica. Lo buscaba en Investopedia o en el propio TradingView, y luego todas las palabras que no entendía las buscaba en internet, me apuntaba a las definiciones, cosas así, como para entender esto cómo iba, con bastante paciencia. Y luego darme cuenta de que es que en verdad muchas veces lo más sencillo es lo mejor, sobre todo en un entorno en el que los datos realmente no sirven tanto. O sea, sé que hay mucha gente que sí que se basa mucho en datos, pero es que para mí la evidencia es que es mucho mejor pues tener más información sobre cómo está en el mercado, en qué punto estamos del ciclo. Depende mucho de tu estilo de trading, pero bueno, no sé.
Esto me interesaría también saber vuestra opinión. Esto está el usuario RudyTV. Pone que entró por un juego que resultó ser un scam, ¿vale? Una estafa. Esto me parece también bastante interesante porque es que yo soy bastante partidaria de las estafas. En el sentido de que tú puedes aprovechar una estafa para ganar dinero, ¿vale? O sea, no son cosas que estén una en contra de la otra. Obviamente, si entras dentro de una estafa, tienes que entender que las cosas son estafas y que pues tienes que salirte antes de que se acabe la música, que es la parte difícil, porque normalmente pues piensas que las cosas se van a ir a la luna. Pero hablando de luna, por ejemplo, la moneda Luna, Terra Luna, fue el mayor batacazo de la historia de cripto, petó lo más grande, o sea, fue aquello espectacular. Proponía unos retornos de, creo que era 19%, ¿no?, al año. Y tenía un sistema de compensación con moneda estable, que iban imprimiendo moneda estable, no sé qué. Vale. Esto, o sea, a nivel perceptivo era como de, vale, entiendo que si el sistema funciona es una estafa piramidal. Entonces, mientras el sistema funciona, todo va bien. Pero claro, en el momento en el que el sistema peta, pues claro, pasa lo que pasó, que es una carrera de más tonto el último, de a ver quién puede vender más rápido. El protocolo que prometía el 19% era Anchor y había gente súper inteligente que tenía el dinero metido en Anchor. Y tiene sentido porque al final muchas partes de la economía funcionan así, por una especie de confianza en el sistema, en que todo va a ir bien y en que las cosas van a subir de valor de forma un poco mágica, ¿vale? Que a veces es que normalizamos unas cosas que no tendríamos que normalizar. Pero acordémonos de que las cosas pues terminan fallando. Otra persona que también entró por un esquema Ponzi, que es un tipo de estafa, que es estafa piramidal, es el usuario Buscadores de Tesoros, que dice que entró en 2013, perdió 6 bitcoins, que claro, ahora es una barbaridad de dinero, pero en ese momento igual eran, yo qué sé, 100 euros, pero se quedó. Y claro, quedarte en Bitcoin en 2013 es haber tenido precios muy baratos. Pero quiero decir una cosa que creo que se valora bastante poco de la gente que entró temprano, porque dicen, ay no, si es que es de los OGs y entraron en no sé qué año y ya era todo fácil, no sé qué. Vale, pues era súper difícil, o sea, si vemos un poco la historia de cripto, la historia de Bitcoin, había hackeos muchísimos, era súper difícil tener la custodia de tu dinero. O sea, incluso a mí que entré en 2017 o por ahí, acababa de lanzarse Binance, pero ni siquiera aceptaba como moneda estable, no era como ahora para nada. Un influencer muy famoso que se llama Kobe, Crypto Cobain, que a mí me encanta, me parece una leyenda, habla de esto, de que él entró temprano y mucha gente que entró temprano no ha llegado donde está él, pero que era muy difícil realmente superar todas estas barreras, ¿no? Esto pasa siempre, que es como que reescribimos la historia y pensamos, ay, es que en el pasado lo tuvieron más fácil. Pues no, si es que mirando los detalles era un poco la guerra. Es como, ay, si solo hubiese estado en los comienzos de Google, pues habría comprado Google. O no, estaba Yahoo, estaba mil cosas, o sea, para entrar en algo antes que nadie, darte cuenta de su valor antes que nadie, es que son cosas que no son evidentes para nada. La usuaria Nerei, que decía que había entrado por Ethereum para comprar unas entradas a un concierto en el extranjero, que por lo que sea no pasaba el pago en moneda fiat. Y esto me parece un valor de cripto brutal. Los pagos en el extranjero, es que las transferencias bancarias, o sea, yo me acuerdo cuando costaban como 45 o 50 euros por transferencia y es que es brutal eso. Ahora mismo pues con cripto
ya no es un problema la barrera en el extranjero. Y creo que casi todas estas tiendas de las que hablaba antes que hay en las ciudades, de exchange, de cripto y tal, que son como una tienda física con mostrador y eso, yo lo poco que conozco es casi todo gente que manda pagos al extranjero. Luego voy a hablar de varios, ya los últimos casos que son relativamente similares, y es gente autodidacta que entró en cripto o a través de las acciones o a través de entrar por la vía de las finanzas y decir la forma más eficiente de hacer esto es irme hacia cripto o cosas así. Y vamos a ver un poco los casos. Camilo dice que empezó por una inversión colectiva que fue mal y entonces empezó a informarse y de ahí fue evolucionando hacia cripto. Que le gustó porque muchísima información disponible, entonces puedes ser autodidacta y puedes gestionarlo todo tú. Bárbara menciona que venía del mundo de las finanzas y buscaba más libertad y cripto se lo pudo dar. También cripto tiene unos potenciales de ganancias mucho mayores que los de las acciones tradicionales. Y de forma similar el usuario Emilio también dice que las acciones le daban libertad. En este camino también me ha gustado mucho la historia de la usuaria Pamela, porque se parece un poco a la mía. Decía que quería salirse del empleo tradicional para cuidar más de su hijo. Y empezó pues creando su propia empresa y cometiendo errores. Por ese camino terminó como en finanzas de distinto tipo y una de esas cosas era cripto. Montar una empresa es difícil, lanzar una startup es difícil y hay momentos en la vida, en el mercado, en los que hay ventajas asimétricas, es decir, que de forma un poco más fácil puedes conseguir pues más financiación, más facilidades, etcétera. Yo creo que hubo una época en la que era más fácil lanzar startups, por ejemplo en San Francisco o en Silicon Valley o lo que sea específicamente, ¿no? En los que podías recibir bastante financiación con relativo poco esfuerzo, y que eso se ha movido hacia cripto y las finanzas. O sea, es un entorno en el que las ganancias pueden ser tan grandes que las inversiones desproporcionadas están o estaban al menos en ese mundo. Y creo que pues es lógico que haya mucha gente que se haya movido como hacia ese sector, yo incluida. Esto no quiere decir que en el futuro no intente construir cosas o cosas así, pero sí que es que al final hay como oportunidades y las aprovechamos o no. Esto han sido como los comentarios así que me han parecido más interesantes. No sé si queréis añadir algo más sobre cómo entrasteis en cripto o lo que sea, pero la verdad que me ha parecido bastante enriquecedor y me ha abierto un poco los ojos de la variedad de caminos por las que la gente entra en cripto, que no es para nada lo que yo pensaba.